Victoria del Bayern Múnich en un partido muy divertido por la Bundesliga ante el Hoffenheim. Así es, fue un partido muy entretenido. El Hoffenheim pintaba para darle muchos problemas al Bayern. No había perdido absolutamente ningún partido en lo que va del 2025, pero se enfrentó a un Bayern con una necesidad enorme de ganar. Y a eso salió el Bayern. Obviamente el Hoffenheim le dio muchísima batalla al Bayern, intentó por todas las formas en el primer tiempo, hasta el momento de la expulsión. El Hoffenheim la verdad es que le estaba dando muchísima batalla al Bayern. Era un partido de ida y vuelta. Si el Bayern se tardaba 14 segundos en recuperar la pelota del Hoffenheim, el Hoffenheim se tardaba 18 o 16 segundos. La verdad fue un partido muy interesante y que pintaba para ser un partidazo impresionante. Hay que hablar de los jugadores que estuvieron en el partido, porque prácticamente teníamos a todos los titulares ya bien en la plantilla. El único que estuvo fuera fue Kim Min Jae, que de momento en el que estoy grabando este partido parece que simplemente fue como por competencia que lo dejaron afuera. No es que esté enfermo, no es que esté lesionado, simplemente parece que Company decidió dejarlo fuera de la convocatoria, por lo que teníamos esta ahora alineación. También ya teníamos el regreso de nuestro toro bávaro Konrad Laimer y también de Rafael Guerreiro en la alineación. Desafortunadamente para el Hoffenheim, a los 17 minutos aproximadamente, en una llegada de Lucho Díaz que se acerca demasiado al portero, el defensa del Hoffenheim, no sé qué marcaron en realidad. El arbitraje en la Bundesliga esta temporada ha estado horrible. La semana pasada perjudicaron al Bayern, esta semana perjudicaron al Hoffenheim con esa expulsión, que sí, pudo haber sido expulsión, pudo haber sido lo que quieras, pero pues era para plantearse, porque tanto Lucho Díaz como el jugador del Hoffenheim se estaban jalando. Ya después puedes decir lo que quieras de que el jugador del Hoffenheim tacleó a Lucho Díaz o tocó con la mano la pelota, pero con esa expulsión condicionaron demasiado el partido para el Hoffenheim. Y ojito aquí, porque era el primer gol generado por Lucho Díaz consiguiendo un penal, ya que Harry Kane tomaría la pelota, se acomodaría, dispararía hacia su izquierda, cosa que Baumann alcanzó a detectar, rozó la pelota, pero pues Harry Kane siempre que tira un penal lo tira con mucha fuerza y fue imposible para Baumann detener ese penal. Después de esto, pues hay que decirlo, el Hoffenheim supo adaptarse a jugar con uno menos. El Bayern estaba muy tranquilo, controlaba ahora el partido a plenitud. Si antes de la expulsión el Bayern controlaba el partido, pues la verdad es que esta vez lo hizo mejor. La verdad es que después de la roja, el Hoffenheim no se dio por vencido, siguió luchando, le fue a hacer partido al Bayern. El director técnico, la verdad es que buscó hacer y mover de todas las formas para que no fuera una goleada y le salió, porque minutos después, un error de Manuel Neuer que intentó despejar, no sé qué intentó hacer, la verdad, Manu, pero levantó la pelota muy corta y muy bombeada. Ahí estaba Fisnik Aslani del Hoffenheim, que recuperó la pelota, se dio media vuelta e hizo lo que tuvo que hacer. No se precipitó a tirar, simplemente se la pasó a Kramaric, que estaba de frente a Manuel Neuer, y Kramaric define de primera para marcar el empate 1-1. Y hasta el momento llevamos 35 minutos, casi 40, y el partido estaba muy interesante. Sí, el Bayern dominaba, pero no controlaba el partido de momento. Y ya sabemos que al Bayern, con equipos que le juegan al tú por tú, es que se les complica. Le pasó con el Augsburg, le pasó con el Hamburg y le pasó hoy con el Hoffenheim. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque en la Bundesliga le ha pasado y en la Champions también le ha pasado que se le complica. Afortunadamente parece que Vincent Company ha sabido llevar los juegos del Bayern para que no se les complique demasiado el partido, pero pues por el momento le ha salido bien. Hay que esperar y ver qué pasa en un futuro. Pero antes de que nos fuéramos al medio tiempo, nuevamente Lucho Díaz controla la pelota, se queda y se mete al área. Antes de eso, hay que hablar que un jugador del Hoffenheim le hizo una falta a Lucho Díaz. Como tal, no era falta así muy rara, pero parece que cuando estuvieron en el suelo se golpearon o se manosearon o se hicieron algo, la verdad, en donde Lucho Díaz se molestó, encaró al jugador del Hoffenheim e incluso el comentarista dijo: no hagas enojar a Lucho Díaz porque te va a ir mal. Y acto seguido, Lucho Díaz encara, le cometen una falta y es otro penal más para el Bayern Múnich. Este penal definitivamente sí fue penal, ni siquiera se dudó, no se tuvo que revisar y era penal para el Bayern y nuevamente Harry Kane lo cobraría.
Harry Kane, que lo vuelve a marcar al mismo lado. Baumann esta vez cambió de lado, se aventó a la derecha de Harry, pero Harry volvió a tirarlo a la izquierda y eso era el 2-1 antes de que se acabara el primer tiempo. Después el Hoffenheim atacó, el Bayern recuperó la pelota, Harry Kane la detiene, se dio a la contra, Lucho Díaz estaba por la izquierda, Harry se la pasa, Lucho se acerca, recorta hacia la derecha, manda el tiro, Baumann alcanzó a rozar la pelota, pero no fue suficiente para detener el gol de Luis Díaz, que con eso generaba 3 goles. Generó 2 penales y marcaba su primer gol en este partido antes de irnos al medio tiempo. Y al medio tiempo fue 3-1, la verdad fue un partido muy entretenido. El Hoffenheim en este primer tiempo no le dio descanso al Bayern, a pesar de ser uno menos, la verdad es que intentó hacer todos los medios y todo lo que estuvo en su disponibilidad para poder marcar la diferencia. Estaban buscando un empate, no se les dio, pero aún así no se dieron por vencidos. El segundo tiempo cambió totalmente las tornas. El Hoffenheim entró más cansado, más avasallado, como que ya empezaba a pesarles que tuvieran un jugador menos, cosa que el Bayern aprovechó nuevamente. Y el Bayern aprovechó que por derecha tenían a Davis, que estaba revulsionadísimo, entró como que con muchas ganas. A pesar de eso, se nota demasiado que Davis aún le falta muchísimo para que pueda agarrar soltura en el juego, porque sí, estaba muy abierto, estaba muy libre, intentaba hacer muchas cosas, pero pues simplemente como que no se le daban al pobre. Pero gracias a eso, al Olise se va hasta línea de fondo, manda centro y Luis Díaz remata. Como que Olise leyó totalmente el movimiento de Luis Díaz, porque Luis Díaz en un momento a otro se metió en la jugada, simplemente remató de primera y era el 4-1, 4 goles generados por Luis Díaz. Y es que hasta entonces teníamos una competencia muy divertida entre Luis Díaz y Harry Kane para ver quién marcaba primero de los dos su hat-trick. En este caso, desafortunadamente para Harry Kane, Vincent Kompany decidió cambiarlo y meter a Nicolas Jackson, que hermano nuevamente entra y no da una. No puede ser posible que Nicolas Jackson sea tan malo, no puedes controlar las pelotas, no puedes pegarle de primera, no puedes acomodarte. Tuvo una solo contra Baumann ya al final del partido que falló y es impresionante que Nicolas Jackson, la cabra, sea tan malo. Y ahora, con la salida de Harry Kane del partido, Luis Díaz tenía todo libre para poder ser el que marcara su hat-trick primero y el único de este partido, y así se dio, en una muy buena jugada donde Musiala le da la pelota hacia atrás. Luis Díaz hace una jugada igualita a la que hace Olise por el otro lado, se acomoda, le pega de derecha, imposible de detener para Baumann, y eso era el 5-1. Y es que se dice que fue el show de Luis Díaz porque prácticamente los 5 goles fueron generados por él. Fue el mejor partido que se le ha visto a Luis Díaz en toda la temporada en lo que va con el Bayern. Ha tenido buenos partidos, pero el día de hoy fue impresionante. Te genera 2 penales y te marca un hat-trick, que hay que hablar que fue su primer hat-trick en la Bundesliga. Y con esto el Bayern se lleva la victoria, como ya se mencionó. Todavía Nicolas Jackson tuvo la oportunidad de marcar uno más, pero no se acomodó y Baumann le sacó la pelota y el defensa también. Entonces no sé qué hace Nicolas Jackson. Pero bueno, victoria importante del Bayern, que para que quede campeón todo depende de él mismo. El Borussia Dortmund va a seguir ganando, el Bayern esperemos siga ganando. Hoy fue un partido en donde el Bayern parecía el Bayern de la primera mitad de la temporada. Controló, dominó, abapulló, hizo todo, absolutamente todo bien. Tampoco hay que restarle mérito al Hoffenheim, que él le dio batalla al Bayern incluso siendo uno menos. Obviamente, cuando te enfrentas a un equipo gigante como el Bayern en la Bundesliga, corres el riesgo de que no sirvan tus esfuerzos y que al intentar empatar o marcar o hacer cosas, el Bayern en una contra te liquida. Y eso le pasó al Hoffenheim. Pintaba para hacer un partidazo antes de la expulsión de su jugador, pero después de eso simplemente se quedó en un intento y pues hay que darle mérito al Hoffenheim porque con uno menos dieron un gran partido. Pero este es el Bayern y se gana nuevamente, se sigue manteniendo la distancia de 6 puntos ante el Borussia Dortmund. Me parece que en 2 semanas, 2 o 3 semanas es Der Klassiker, entonces en ese partido probablemente se defina la competición, o el Dortmund sigue dando pelea hasta el final o el Bayern se vuelve a alejar del segundo lugar.
que intermedio, obviamente, cada quien va a tener sus respectivos partidos. Pero por lo pronto, el Bayern gana, golea y gusta nuevamente al Hoffenheim en esta jornada de la Bundesliga. Excelente partido de Lucho Díaz, gran partido del medio campo, horrible arbitraje nuevamente. No hay que dejar de lado de que esta temporada, por lo menos, y el final de la temporada pasada, el arbitraje de la Bundesliga está siendo horrible. Hace 8 días se fue perjudicado el Bayern. Esta temporada, o bueno, este partido fue perjudicado el Hoffenheim porque desde mi punto de vista tal vez no había sido penal, el primer penal. Pero bueno, yo no soy árbitro, los árbitros son los que deciden y en Alemania pues así lo hacen. Y en todo el mundo, obviamente. Pero nada, gran partido del Bayern, se regresa a la senda de la victoria después de una derrota y un empate en las últimas 2 jornadas y hay que esperar y ver qué pasa la próxima jornada que se juega en una semana. Antes de eso tenemos Pokal entre semana nuevamente ante el Leipzig. Ya se enfrentaron 2 veces, las 2 veces salió goleado Leipzig, pero es la Pokal. El Bayern tiene una maldición desde hace 5 años, prácticamente 6 ya, con la Pokal, así que hay que esperar y ver qué pasa. Yo confío en que el Bayern, ahora que tiene el equipo completo, porque no falta nadie, todos están bien, ya todos están sanos, ya no hay nadie enfermo ni lesionado, pueda tener la plantilla completa para lo que resta de la temporada, que es lo más difícil. Por lo pronto hay que poner la vista en el partido del miércoles ante el Leipzig, esperar y ver qué pasa, pero ojalá el Bayern sea el que salga vencedor en este partido. Obviamente les traeremos video por aquí de ese gran partido que nos espera el próximo miércoles. Pero sin más, este fue el resumen y análisis del partido del Bayern ante el Hoffenheim. Victoria clara del Bayern 5-1, 5 goles generados por Luchito Díaz, en plan grande el Guajiro. Y pues nada, hay que esperar y ver, esperemos esta racha se mantenga, esperemos se siga ganando y esperemos los resultados se le sigan dando al Bayern y que las lesiones nos den la oportunidad de volver a ganar la Pokal, la Bundesliga y la Champions, porque se lo merece este equipo. Pero sin más, yo fui Víctor Bavarón, nos vemos en la semana con el resumen y análisis también del partido ante Leipzig y la próxima semana o el próximo fin de semana con el resumen del partido de Bundesliga. Así que yo soy Víctor Bavarón, ya lo dije creo que 2 veces y nos vemos en el próximo video.